Muy buenas noches, bienvenidos a Destacados, el programa de hoy acá, en San Antonio de Areco. Un pueblo mítico que tiene mística, que parece detenido en el tiempo y sin embargo alberga a una de las joyeras contemporáneas más reconocidas a nivel internacional. Y por otro lado vamos a ir a conocer una vez más la olla de cobre. Que nos atiendan Carlos y Teresa, sus dueños, con 45 años acá en San Antonio de Areco, ofreciendo los chocolates más deliciosos. No te pierdas, vení, acércate, conocé San Antonio de Areco. Hoy dos extremos, vanguardia y tradicional. Quédate ahí. Carlos, un placer volver a la olla de cobre. Un placer recibirte. Quiero que le cuentes al que está del otro lado, no se puede venir a San Antonio de Areco y no parar acá. Primero porque están hace 45 años, segundo porque se respira siempre que uno viene el mismo amor por lo que hacen y tercero porque uno quiere conocer la historia. El público se renueva, dice la chiqui, ¿no? Sí. 45 años, ¿cómo arranca esa idea? Quiero llevarte ahí, al 70 y ¿qué? 78. Arranca porque en esa época empezó a aparecer un incipiente turismo, mini turismo. Generalmente siempre es de Gran Buenos Aires. Y bueno, la gente venía y no había muchos lugares que visitar, ni muchas cosas que comprar como souvenirs, ni mucho menos. Entonces, siempre basado en los 3 o 4 artesanos pioneros en Areco, decimos, tenemos que hacer algo para recibir a esta gente. Bueno, y empezamos con la idea de hacer algún producto que la gente se lo llevara como souvenir. Alfajores, chocolates, bombones, bueno, empezamos despacio. Pero vos y Tere, tu mujer, vivían en Areco. Vivíamos siempre en Areco, nuestra casa está acá atrás de la fábrica. Que por suerte la pusieron en la mitad del terreno, me dijo Sí. Tere, porque después, No si sabía. sabían lo que iban a armar, les vino bárbaro, ¿no? Es cierto. Y bueno, y empezamos con eso y lentamente fue creciendo, la gente fue viniendo. Tuvimos la suerte que nos acompañó el crecimiento del miniturismo, que eso fue nuestro mercado. A pesar de que siempre decimos, Areco fue nuestro primer mercado y es el mercado del corazón. Nos ha respondido de una forma extraordinaria, pero el mercado cuantitativo es el turismo. ¿Arrancaron con qué? ¿Arrancaron con los alfajores? ¿Cómo fue la idea? Dijeron, bueno, un souvenir. O sea, la verdad que es impresionante pensar de un souvenir a todo lo que han logrado es... Mira, originalmente la idea era alfajores, pero queríamos hacer un alfajor distinto o rico. El tema era que los baños originales de los alfajores no eran buenos, o no eran, para nosotros no eran ricos. Entonces empezamos a trabajar mucho sobre con qué cubrir el alfajor. Y resultaba ser un chocolate semi-amargo y bueno, tuvimos que trabajar mucho sobre ese chocolate. Cuando logramos ese chocolate, bañamos el alfajor, fue un éxito, pero con ese mismo chocolate empezamos a desarrollar la bombonería. Claro, la gente te decía, che, pero para el chocolate del alfajor, me quiero comer también el chocolate del alfajor. Exacto, y bueno, y a partir de ahí empezamos a desarrollar lo que es la bombonería. Como todas las cosas, empezamos muy chiquititos, fuimos comprando máquinas muy rudimentarias, muy de a poco, pero bueno, tampoco tenemos una gran fábrica, tenemos lo que tenemos, pero producimos todo nosotros, desde la importación del cacao de Ecuador hasta el bombón terminado. ¿Quién era el que se daba más maña en la cocina? ¿Cómo se dividieron los roles? Bueno, ¿qué hace Tere? ¿Qué hacías vos? ¿Qué empezaron a encontrar como ese ADN a sostener? Yo siempre digo que cada marca, y sobre todo creo que la olla de cobre, tiene un alma, ¿no? ¿Cuál era el alma que sostenían y por otro lado el rol de cada uno? Mira, los dos estamos muy en las dos cosas.
siempre muy metidos, discutimos. Nosotros en nuestra casa hace 45 años que el leitmotiv es el chocolate. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueras, todo el mundo habla de chocolate. Hablamos de chocolate. Y bueno, y los criticamos porque acá es terrible. Vos sacás un producto nuevo, lo ponemos arriba de la mesa y lo destrozan. Hasta que dejen la tecla que les guste a todo el mundo, te pasan meses de prueba. Bueno, ahora quiero aprovechar que tengo el don olla de cobre conmigo, que me hagas probar algunas de estas delicias y que también me cuentes cómo ese proceso de ir como diciendo, bueno, vamos a hacer esto. Una cosa es una tableta, otra cosa es una pasa bañada, otra cosa es un bombón relleno, ¿no? Lo que es hacer un bombón y que se rellene bien y que no se rompa. Bueno, todo ese proceso, pero mientras probamos pero algo, ¿no? Encantado, ¿Cómo no? Encantado. Llego acá, la gente viene con qué fantasía, se puede decir, porque la gente acá viene con fantasía. Yo creo que la fantasía en sí misma es el chocolate. Sí. El olor que nosotros lamentablemente ya no sentimos. Pero bueno, y mira a través de las ventanas las máquinas y pregunta de dónde traen el cacao. O sea, si estamos nosotros, esto se convierte en una charla interminable. Y bueno, y después los convidamos y prueban y bueno, y ya mucha gente nos conoce. Entonces ya viene determinada a buscar un tipo de cosas u otra. Nosotros traemos, ya decía, el cacao, lo refinamos, fabricamos el chocolate, que básicamente nosotros fabricamos este chocolate. Perfecto. Es un negro 70% básico. De ahí... Perfecto, ahora que la gente está con el 70%, ¿no? Eso como que llegó para quedarse. Siempre hicimos un 70%, porque siempre nos pareció que era la proporción justa. Hacemos ese y hacemos el blanco. Perfecto. Son básicamente los únicos dos chocolates existentes. Lo demás es una mezcla. Hacemos para hacer un chocolate con leche, tomás el negro y le agregás un 30 o un 35% de leche en polvo en las refinadoras y se logra, en vez del oscuro, el dark, logras este. El resto está todo basado en esos tres chocolates y no existe ninguna otra cosa. Sobre el negro, acá vas a ver una cantidad de tabletas. Tenemos 100% amargo, o sea, solo cacao, que es cero bastante azúcar. Incomible. Pero hay gente que lo come. Les encanta. Sí. Y después empezamos con, no sé, los frutos secos, con los rellenos, como Sí. que ahí ya... Acá tenemos pasas de uvas que están bien borrachas al rum. Esas pasas de uva borrachas, me encantó el término, hay unas pasas de uva borrachas Sí. al rum. Las embebemos para que Baña- se hinchen, porque viste que son muy secas. Entonces toman cuerpo y se ablandan y se llenan de líquido. Esas ya las probé y son buenísimas. Después tenemos los arándanos rojos. Después tenemos ciruelas, higos y demás. Y este que es una característica nuestra, porque esto lo hacemos acá. O sea, nosotros compramos la naranja, hacemos la cáscara abrillantada, que es lo que estás viendo ahí, que no es una cáscara glaseada, es Claro, abrillantada. abrillantada. El abrillantado significa que tiene varias cocciones para que se meta bien el azúcar en el interior. Eso en la parte de frutas. Después, si seguimos así, tenés con café, tenés con marroc, que pasta de maní, con mantecoles. Esto que tienen las avellanas arriba, tienen Nutella adentro. Yo siempre digo que muchas veces en este programa lo que aparece es que uno no va a buscar el chocolate, sino que el chocolate los encontró, porque buscando un baño de chocolate terminaron Exacto. encontrando una bombonería. Exacto, porque encarnada. teníamos un chocolate que había salido rico después de muchas pruebas. Y entonces con esto podemos ir y empezamos a hacer alfajores, hay bombones elementales primero y después un poco más complejos y fuimos desarrollando otros chocolates. Bueno, Carlos, un placerazo. Tengo que seguir recorriendo San Antonio de Areco. Sí, por Es recorrerlo porque vale la pena. Vale la pena. Vos decís que es el lugar que te dio como alma para que esto crezca. Así que Evidentemente. ¿Y sabes qué? Quiero que vos entonces nos digas ahora a dónde vamos. Si alguien viene a Areco, nosotros vamos a ir ahora a lo de Marina Mazones, que es una joyera extraordinaria, porque no nos da el tiempo en este programa, pero decir, bueno, si vienen a Areco, el que está del otro lado, ¿qué otros lugares pueden recorrer? Hay una amplísima gama para recorrer.
te diría que tenés que venir a quedarte un fin de semana mínimo. Con un día no te alcanza para nada. Hay una cantidad de plateros, pero de maravillas. O sea que venimos a Areco y buscamos artesanos que de sus productos hacen joyas, como acá se hace joya con la bombonería. Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso lo digo yo. No dura nada esta, con respecto a la platería Claro. no dura. Una te la colgas y dura casi toda una vida y esta, bueno, podés venir más de una vez. O sea, podés Sí, comprarla más de aparte, una mira, vez. tenemos muy buenos restaurantes, hay lindos boliches, confiterías y hotelería. Hotelería. Interesante. Y ustedes también tienen cuartos acá, también. Y hay cuartos acá. También tenemos. Bueno, seguimos de recorrida. Gracias, Tere, que está ahí atrás de cámara, y gracias, Carlos, que es el que se anima a la cámara. Gracias, Carlos. Ey. Bueno, Marina, gracias. O sea, no puedo creer, este es tu lugar, que es como una nueva obra de arte, ¿no? Sí, este es mi casa, es mi showroom, es mi taller y un poco acá están todas las piezas que son parte del proceso creativo hasta llegar a un diseño. Marina Mazzone, o sea, estás acá, para mí es la vanguardia en San Antonio de Areco, está acá. Arrancás cómo y cómo llegás, ¿no?, a estar en los museos más importantes de Nueva York, España, Miami, Londres, Estambul, o sea, bueno, Brasil. Un diseño, ¿cómo arrancás? ¿Sos diseñadora industrial? Sí, soy diseñadora industrial y arranqué, si te cuento un poco mi historia, sí. Arranqué teniendo mi propio estudio de diseño industrial. Siempre me había interesado el arte y un día estaba en Brasil y me atrajo una casa de joyería que tenía mucho arte en las piezas. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no hacer joyería? Arranqué medio como un juego y de repente me di cuenta que era el lugar donde yo podía fusionar todo lo que era mi carrera como diseñadora industrial y toda esa necesidad de expresar sensaciones en piezas que después se podían llegar a usar en el cuerpo. O sea, se usa en el cuerpo como valor artístico, como obra de arte. O sea, me gusta esto, primero, que todo lo que es diseño industrial es mucho materialidad, ¿no? Como usar distintos materiales. Vos decís, bueno, uno no puede decir que vos sos joyera. No, para mí sos artista porque de repente de esta lámpara que tenemos acá colgada o tal vez de un florero o de uno de estos cuadros, vos arrancás con una sensación, con una idea, querés decir qué y de repente tenés como algo, una musa, una madre, un objeto que te hace como de madre, de musa y después llegás como a la síntesis de un anillo, ¿no? de un colgante, de un aro, ¿no? Sí, o sea, hay como diferentes maneras de, por ejemplo, proyectar un diseño. Uno puede dibujar y diseñar y otro es a través de la exploración, que ese es el que me gusta. Me encantan los materiales, eso lo descubrí a partir de, del diseño industrial. Entonces siempre arranco por una sensación y a partir de esa sensación empiezo a explorar diferentes materiales, por eso ves lámparas, cerámica, porque muchas veces en la inspiración necesito trabajar con otros materiales para llegar a la forma que yo quiero. Y todas esas partes, esos procesos van quedando en objetos, lámparas, floreros, cajas de luz, cuadros, porque a veces necesito expandir, o sea, tiene que ver con la sensación, el impulso de crear y tiene que ver con el cuerpo también, no es una idea, no es una forma preconcebida. Por la cual arranco, sino es una sensación que se empieza como a involucrar a todo y mismo en esta casa podés ver cómo se expande, o sea, no es solo la joyería, sino se va quedando en cada partecita de la casa, va quedando una parte del proceso de diseño. Por ejemplo, háblame de una colección, ¿no? Por ejemplo, uno ve esto, ¿no? Entonces, esto podría ser tu pieza madre, claro. Como que esto es como algo a lo que llegás. Por ejemplo, ¿cuál fue la sensación que arrancó o esta? Estas dos, por ejemplo, es una versión del bosque, ¿no? O sea, había algo que me atraía del bosque que eran las raíces entrelazadas cuando se retuercen, o las lianas, o mismo también las hojas cuando se secan y crujen. Bueno, de ese tipo de sensaciones arranco. Y esta fue la colección Bosque,
Y siempre ¿cómo arranco? Arranco por una pieza que para mí es la pieza madre. Es la pieza que va a reunir toda esa información, es como la más pura de esa sensación. Y después sí, empiezan a ser como piezas más comerciales. Pues viene el anillo, el aro, que es lo que uno termina comercializando más. Y estas, por ejemplo, son las piezas que tienen más valor artístico, que normalmente se usan o para desfiles, o para libros, o concursos. Esta, por ejemplo, que es la colección Panal, bueno, ganó el primer concurso del Bicentenario acá en Argentina. También fue parte de muestras en el MoMA de Nueva York, en el Pérez de Miami. Salió publicada en varios libros de todos lados de joyería. Por ejemplo, ahí tenés esta pieza en este libro increíble de piezas únicas y está tu collar, que además después lo podemos ver expuesto ahí, ¿no? Como una obra de arte en sí. Sí, cada pieza es una obra de arte y son piezas hechas a mano, que tiene que ver con una exploración de un material. O sea, hay dos cosas. Primero tengo como las técnicas tradicionales, pero las técnicas tradicionales a todas les doy una vuelta de rosca para llevarlas a otros lugares. Otros lugares, formas diferentes, combinación de materiales diferentes, sensaciones diferentes. Ese es como lo que me interesa. Una gran exploradora. Bueno, quiero ir a tu taller, quiero ser mosquito. Este programa debería durar horas y horas. Vamos a meternos en tu taller y también mostrar un poco esto del proceso, ¿no? De cómo uno empieza a trabajar de acá y después, bueno, a una síntesis de una pieza más chica, ¿no? Podemos mostrar cuchillos. Estos cuchillos estando en Areco, ¿no? Esa es otra de las cosas. Bueno, hay varios temas interesantes que también me dio Areco. Una de las cosas que tiene es las piezas atemporales, ¿no? A mí Areco tiene esas paredes despintadas o ese valor que se le da al paso del tiempo en los objetos. Es una de las cosas que yo las pasé a mis piezas a través de diferentes baños donde uno no ve una pieza totalmente reluciente, sino ve pátinas. Entonces, esa es una cosa que me gusta resaltar es un detalle que me apropincue de Areco que me encanta, ¿no? Que cuando Areco se ve que cala, en la gente que se instala acá hay algo que todo el mundo dice, hay algo que le agradezco a Areco, como que hay un reconocimiento de que Areco de alguna forma se funde en el trabajo, ¿no? Desde un chocolatero hasta un artista de recontravanguardia. Y estos son los cuchillos, ¿viste? Para las mujeres. Una de las características que uno ve en los asados, todos los hombres tienen cuchillos acá. Y yo quería tener mi cuchillo, pero quería mi cuchillo diseñado por mí, que quizás sea como más femenino, ¿no? Porque hay un estándar de cuchillo que es bastante característico de Areco. Así que por eso desarrollé este cuchillo. Este es tropilla, ¿no? Que tiene que ver con una tropilla de caballos, y ese es otro que es biwa, que es un pájaro del río. Claro, es un pájaro que se suele ver en el río de Areco, que es un pájaro negro, y que como sus alas no son impermeables, muchas veces después de comer en el agua, lo ves con las alas extendidas, secando sus alas al sol, y me encantaba cada vez que iba a pasear. Y bueno, así que desarrollé también esa colección que es, bueno, en base a ese pájaro. Bueno, se nos va a terminar el programa, pero vamos a pasar por tu taller. Y bueno, esto es una parada, pero obligada de Areco. Bueno, vamos. Bueno, este es como el oráculo del arte. No sé, acá deben caer las ideas. Quiero preguntarte ese proceso que creo que tiene que transitar el artista de creer en su obra, ¿no? Porque me imagino algo como solitario que empezás a probar y en algún momento la mente que siempre se quiere meter debe decir, pero Marina, ¿dónde estás yendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad vas a ir por acá? Sí, es así, es el camino que hacemos los artistas y mismo los emprendedores, es un sub y baja tremendo. Pero hay algo que creo que tenemos la mayoría de los artistas, que es la intuición. O sea,
hay algo que te va empujando hacia un determinado lugar. Mi propio proceso creativo inicialmente era mucho más inseguro, pues yo no sabía si podía llegar. El tiempo y la confianza se va logrando en la medida que uno va llevando adelante los proyectos. Porque ahí vos tenés una intuición, decís, yo quiero llegar a tal lugar, y de repente decís, lo logré. Y así vas como creciendo, evolucionando en los proyectos también. Y vas teniendo, a medida que pasa el tiempo, más confianza. Pero es arduo. Sí, es un sub y baja, pero me gusta esto también para decir otro, ¿no? Como esta intuición que muchas veces, a veces la mente la quiere callar, como darle cabida, hay que guiarla. Y hay algo que también siempre leo de vos, que vos decís que es, bueno, yo tengo mi intuición, pero no sé mi final, ¿no? Como que dialogo con el material. Claro. Porque un poco lo que contaba también antes es, yo arranco con una pieza y nunca sé a dónde voy a llegar. Y empiezo con esa sensación. Pero ¿qué pasa? De repente agarro un material y el material me dice, no, pará, no me estires más, pues me rompo, me quiebro. Entonces no es hacia lo que yo quiero, es a lo que yo, con el material, vamos a lograr juntos. Todo es un diálogo. O sea, y ahí yo saco, el material va a sacar lo mejor de mí y yo voy a sacar lo mejor del material. Y así llegas a cosas. Y también algo que me gusta mucho y que aparece siempre tu diseñadora industrial, que es las mismas, tus piezas, incluso como si fuese el ingrediente o la materia prima, no es una materia prima que encontrás, es una materia prima que vos fabricas. Claro. O sea, tu materia prima ya per se es un objeto de diseño industrial. O sea, donde vos tal vez generaste o tenés una máquina que te genera una materia prima solo de marina. Claro, o sea, para hacer joyería hay herramientas que utilizamos todos los joyeros. Yo, para diseñar mi joyería, diseño las herramientas de acuerdo a lo que quiero llegar. Entonces, eso también hace que la identidad sea más fuerte. En la medida que tengo mis propias herramientas, el sello también se ve en él, o sea, el resultado también se ve en el proceso. En la medida que yo utilizo o diseño mis propias herramientas, el resultado va a ser más diferente que el resto. Bueno, es argentina, es un talento. Por suerte seguiste tu intuición, por suerte estudiaste diseño industrial, por suerte te viniste a Areco, por suerte confiaste en vos, porque la verdad es que es impresionante como el regalo que nos regalaste para destacados de llegar acá y llegar a este lugar que es como vanguardista y lleno de talento y creatividad. Así que... Bueno, muchísimas gracias. Me encantó la visita. Gracias. Siempre te traemos algo novedoso, esta vez San Antonio de Areco, pero vanguardista. Gracias. Gracias Marina a ustedes. Mazzone. Gracias, Gracias mil.